Sí, hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a esta webinar que organizamos desde Gigas con nuestros partners. Gracias a SAGE por estar presente y por ser ellos los que, bueno, en esta sesión os informen de una serie de normativas y legislación que entrará en vigor en el próximo año, ¿vale? Bueno, el título de la webinar es Ley Antifraude, pero bueno, va más allá de esta ley antifraude. También hay otra ley, Crea y Crece. Bueno, son normativas que van a entrar en vigor para todas las empresas a partir del año próximo, a partir de 8 millones de euros de facturación en un primer tramo y a continuación resto. Bueno, ahora os lo explicarán las personas de SAGE. Agradecer vuestra presencia. Bueno, como sabéis, en el canal de partners de Gigas, esta es una de las primeras sesiones que montamos a nivel más informativo. Aquí lo que ponemos a disposición es una alianza que desde Gigas tenemos a cabo con SAGE, ¿vale? Más allá de un acuerdo de distribución de ambas compañías. Y bueno, pues como sabéis, SAGE está muy ligado a todo el entorno legal, ¿vale? Por sus distintas aplicaciones de software, y por lo tanto es de conocimiento en toda esta normativa que entra en vigor, ¿vale? Bueno, voy a dar paso a los expertos, que son ellos. En primer lugar, Agustín Gómez, y luego, por parte de SAGE, también Ronald Lozano. Agustín, todo tuyo. El tema de las preguntas preferimos que dejarlo a la finalización de la sesión. Va a haber unos minutos y, bueno, pues una vez que os demos paso, tanto abriendo el micro o bien por el chat, podéis hacer las preguntas oportunas, ¿vale? Así que, Agustín, todo tuyo. Muchas gracias, Alberto. Buenos días. Bueno, primero agradecer tanto a todo el personal de Gigas como a Alberto Moreno la oportunidad que nos da de dentro del marco de colaboración o de la alianza que tenemos, poder informaros o haceros llegar la información necesaria sobre todos los cambios en el reglamento de facturación que nos van a afectar a todos, desde un autónomo hasta una gran empresa. Y bueno, aprovechar para aquel que no conozca quién es SAGE, ¿vale? Pues dejarle unos leves tips, ¿vale? De quiénes somos, ¿vale? Con lo cual, pues, muchas gracias. Estará conmigo experto en legal, Ronald Lozano. Empezaremos simplemente contándoos quiénes somos, aunque muchos de vosotros a lo mejor nos conocéis. Agradeceros vuestra presencia y cualquier cosa que necesitéis, pues a través de Gigas o al final de la sesión, pues intentamos clarificar, ¿vale? ¿Pasa, Ronald? Bueno, pues SAGE es una empresa que somos líder en tecnología de software de contabilidad, finanzas, recursos humanos, nóminas, desde pequeñas empresas autónomos hasta medianas, grandes empresas, ¿vale? Como dice nuestro CEO Steve Hart, SAGE nació para derribar barreras y que cualquiera pueda prosperar, empezando por los millones de pymes a las que prestamos servicios. Nuestros socios, ¿vale? Son socios, son distribuidores, y bueno, pues todo, no sé qué ha pasado, Ronald. Está, perdón. Vale. Y nuestros despachos profesionales, ¿vale? ¿Pasas? ¿Por qué o en qué nos basamos dentro de SAGE? Bueno, nosotros tenemos una máxima que es intentar hacer lo correcto. Decimos que hacemos lo correcto, ¿vale? Basándonos en 4 valores: en la bondad, en la confianza, en la audacia y en la sencillez, ¿vale? Pues intentamos aplicar esta máxima en todo lo que hacemos, tanto con clientes como con socios. ¿Ronald? ¿Por qué SAGE? Bueno, porque llevamos más de 40 años de experiencia apoyando a las pymes, ¿vale? SAGE en España o en Iberia, porque ahora somos SAGE Iberia, y como en cualquier lugar del mundo, en su momento, aunque es una empresa que nació en Newcastle en el 81, en los países donde se ha expandido ha crecido mediante adquisiciones, y en España no es más que la adquisición de una pequeñita empresa que se llamaba SP Editores, Conta Plus, Factura Plus,
Logic Control y muchas otras, Win, varias empresas de software, ¿vale? Con lo cual llevamos más de 40 años de experiencia apoyando a las pymes. Más de 20 millones de empleados en el mundo reciben sus nóminas a través de software SaaS de nómina. Tenemos un ecosistema global de más de 95.000 socios, incluyendo a 80.000 despachos, ¿vale? Y más de 300.000 empleados están conectados a una red digital de SAGE, ¿vale? Seguimos. Nuestra historia, como os he dicho, SAGE nace en Newcastle en el 81. Bueno, pues a lo largo de ese tiempo ha ido creciendo y expandiéndose por el mundo de determinadas formas, orgánica o inorgánicamente, hasta 2022, que ha hecho alguna adquisición, ya hemos renovado la marca, hicimos una campaña muy fuerte de marca y que ahora estaréis viendo seguramente en YouTube y en otros medios digitales, ¿vale? Seguimos. En España, por poner un poco en contexto números de cuántos somos unos 1.100 empleados, ¿vale? Y tenemos más de 1.000 partners, entre ellos están partners VAR, ¿vale? Que aportan valor, que son capaces de implementar nuestras soluciones, o sea, comercializar e implementar nuestras soluciones, hasta mero reseller, ¿vale? Y bueno, pues como dato fehacientes, que más de 750.000 empresas y más de 1.000 declaraciones de impuestos son preparados con software SAGE en España, y asesorías y despachos profesionales que trabajan con soluciones específicas para el despacho profesional dan soporte a 1.300.000 pequeñas y medianas empresas, ¿vale? Para hacerles sus contabilidades, ¿vale? Al final, nuestro compromiso, como os decía, es estar cerca de los socios, estar alineado con la gente que quiere hacer negocio con nosotros, con la gente que quiere crecer al lado de un fabricante de software y que se plantea en algún momento comercializar e implantar software. Para nosotros es el núcleo principal de todo lo que hacemos, y todo lo que hacemos va enfocado a que nuestros socios crezcan y con ello puedan dar soporte y hacer crecer a sus clientes, ¿vale? Y para ello tenemos un centro de excelencia de partners, ¿vale? Y sin más, os dejo con Ronald Lozano, que os va a contar cómo afrontar las nuevas obligaciones de facturación y todo lo que ello conlleva, que no es poco. Ronald, todo tuyo. Muy bien. Buenos días, gracias Agustín por la introducción. Bien, pues mi nombre es Ronald Lozano, un placer estar con vosotros. Soy dentro de SAGE el responsable legal del producto, es decir, que lo que se implante en las aplicaciones, en las diferentes aplicaciones en España, pues esté acorde con la legislación española. Y entre ellas, pues, de lo que vamos a hablar ahora. Os introducíamos al principio que básicamente se había hablado de la ley antifraude, ¿vale? Pero en realidad vamos a hablar de dos normativas, porque realmente tenemos que estar atentos a lo que nos va a pasar como empresas, y es que nos van a tocar el core de la facturación, ¿vale? Y entonces ahí eso es un tema muy importante para todas las organizaciones y por lo tanto para nosotros nos dedicamos a este negocio para ayudarles en esta transición a todas las pymes. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, básicamente se trata de dos normativas. Si habéis leído, se ha generado mucha confusión, así que lo primero que vamos a hacer es poner contexto e intentar evitar esa confusión, ¿vale? Se trata de dos normativas diferentes que tienen un nexo común, que es la facturación, pero dos orígenes diferentes y dos objetivos diferentes, aunque también comparten algunos objetivos, ¿vale? La primera es el Reglamento de Software de Facturación, cuyo origen viene de la ley antifraude, y en segundo lugar el Reglamento de Obligación de Factura Electrónica entre Empresas, cuyo origen es la ley Crea y Crece. Bien, por lo tanto son dos normativas diferentes, ¿vale? Con un aspecto en común, la facturación, ¿vale? Pero ya veremos que hay muchas cosas detrás a tener en cuenta. Bien, vamos a hablar un poco más en detalle para aterrizar este contexto. ¿Qué es lo que nos dice el reglamento del software de facturación? Vale, pues lo que dice el reglamento de software de facturación es que todas las empresas, a partir del 1 de julio del 2025, estarán obligadas a emitir facturas con un software certificado, es decir, un software que cumpla una serie de requisitos. Los principales es que deben controlar la modificación y eliminación de facturas, y para ello se deben generar unas huellas en la factura, y esta huella que se genera en una factura formará parte del contenido de la factura siguiente.
creando una cadena de facturas de tal manera que si se intenta modificar una de ellas, el resultado es que está variando el contenido a la otra y se detectaría que se ha intentado alterar la información. Para poder reflejar esto, además, se incluirá un QR en cada una de las facturas físicas que se emitan, de tal manera que el receptor de la factura pueda escanear ese QR o ejecutar el link de ese QR y comprobar el estado de esa factura en la agencia tributaria. Y por otro lado, además de estos requisitos básicos, deben estar preparados para conectar con la agencia tributaria. De tal manera que será decisión de la empresa su manera de relacionarse con esta. El software debe permitir o bien conectar a tiempo real con la agencia tributaria, es decir, en el momento que yo genero una factura, automáticamente se envíe a la agencia tributaria el registro de esa factura, o se genera la factura, se crea toda la cadena, pero solo se envían a la agencia tributaria si ésta me envía un requerimiento informativo, de tal manera que me solicite las facturas de una fecha a una fecha. Los software deben estar preparados para cualquiera de los dos sistemas. Bien, el otro punto sería el reglamento de software de facturación. Detrás del reglamento hay de la obligación de factura electrónica. Detrás del reglamento de la obligación de factura electrónica lo que hay es que cuando emitamos una factura y el destinatario sea otra empresa o autónomo, el formato de comunicación deberá ser obligatoriamente factura electrónica y la comunicación también tendrá que ser electrónica. De esto lo más importante es el propio concepto de factura electrónica. ¿Qué no es? Empiezo por el qué no es una factura electrónica. Una factura electrónica no será un PDF enviado por correo electrónico. Una factura electrónica solo será una factura emitida en un formato estructurado de los que aparecerá en la ley como válidos y comunicada electrónicamente mediante el sistema que se va a crear al efecto de comunicación de facturas electrónicas, compuesto por una serie de plataformas privadas más una plataforma pública que actuará de repositorio de todas las facturas emitidas. Además, detrás de este reglamento de la factura electrónica, el objetivo no es control de la facturación, como lo es para el software de facturación, sino que el objetivo es reducir la morosidad administrativa. Es decir, el tiempo que se dilata en pagar una factura debido a los trámites que conllevan la gestión de correcciones, adaptaciones, etcétera, de las facturas o la pérdida del registro del cobro del pago en el destinatario o en el emisor. Entonces, para evitar eso, es el objetivo. Por lo tanto, no solamente estamos hablando de que son normativas que impactan en el ámbito de la facturación, sino que ya van más allá. Ahí también se amplía a el control de los cobros y los pagos, porque el objetivo es la facturación y en la otra ley el objetivo es reducir la morosidad. Para esta segunda normativa, los plazos, este está un poquito más pendiente, ¿vale? de aprobación. Todavía la fecha definitiva no está publicada, puesto que depende de la publicación del propio reglamento. Y lo que se establece es, una vez publicado este reglamento, al primer año entrarán unas empresas, al segundo año empezarán el resto de empresas, ¿vale? Se prevé que se publicará este reglamento en julio de este año, ¿vale? Vamos a suponer que se publica en esa fecha, pues entonces nuestra obligación sería en julio del 2025, entrarían en la obligación de facturar electrónicamente, recibir las facturas, comunicar estado de aceptación o rechazo y la comunicación de pago. En todos esos aspectos, todas las empresas que facturen más de 8 millones de euros. ¿Vale? El resto de empresas se va a dividir en dos fases. Al segundo año, es decir, en julio del 2026, tendrán la obligación de emitir factura electrónica. Y en el tercer año, es decir, en julio del 2027, tendrán la obligación de recepcionarlas o capacidad de recepcionarlas, comunicar la aceptación, el rechazo y comunicar el pago. ¿Vale? Esta sería la secuencia. Os he comentado varias cosas, pero de todo esto
¿vale? Sí que me gustaría que nos quedáramos con una serie de conceptos porque son los clave y los que surgen, ¿vale? El primero es relacionado con el reglamento de software de facturación, ¿vale? Aquí, pues, hemos hablado del QR, ¿vale? Es decir, el QR es la representación gráfica del control de esa factura y lo que va a permitir es que el receptor escanee esa factura y dependiendo del sistema de comunicación que tenga con la agencia tributaria, es decir, si la comunicación es directa, al escanear la factura, lo que está pudiendo hacer el receptor es verificar que esa factura ya ha sido subida en la agencia tributaria, puesto que en teoría es en tiempo real. Si se da esta circunstancia, estamos hablando de un sistema verifactu, es decir, un sistema en el que se puede verificar que la factura realmente existe y que está comunicada a la agencia tributaria. ¿Vale? Por eso es verifactu, de factura verificable. Es decir, hablamos de un sistema verifactu, aquel software certificado que se comunica en ese momento y que la empresa está decidiendo comunicar las facturas directamente en la agencia tributaria, de tal manera que se puede verificar por parte del receptor esta situación. ¿Vale? Si no hacemos esto, entonces estamos hablando de un sistema requerimiento de la agencia tributaria. Es decir, se graba todo, se genera la huella, se genera el QR, se hace todo, pero las facturas no se pueden verificar porque nos están comunicando a tiempo real con la agencia tributaria. ¿Qué ocurre entonces cuando una empresa o un receptor escanea un código QR? Bien, pues lo que está haciendo es, podrá comprobar que esa factura no es verificable, pero en realidad lo que está haciendo es comunicar el receptor la existencia de esa factura a la agencia tributaria. Es decir, que la agencia tributaria también utiliza ese mecanismo como control, porque si te solicitan las facturas a requerimiento y las facturas que han sido comunicadas, alguna de ellas o se rompe la cadena o no coincide o no ha sido comunicada en la petición que te haga requerimiento, actuaría de control disuasorio, ¿vale? Es lo que en este caso es lo que hará el QR, ¿vale? Y la huella es una grabación de un registro automático que se incluye en la factura una vez generada para que forme parte también del contenido de la factura siguiente, como les decía, produciendo un encadenamiento de la información de las facturas de tal manera que cualquier alteración de la información haría que esa huella en las siguientes facturas no coincidiera con la calculada y así se detectaría que ha habido manipulación o intento de manipulación de la información. ¿Vale? Por otro lado, por la parte de factura electrónica, el más importante es el concepto de factura electrónica, que lo repito, es una factura en formato estructurado en uno de los formatos válidos según el reglamento y comunicada electrónicamente por el sistema de comunicación de facturas electrónicas compuesto de una plataforma pública y una serie de plataformas privadas. El objetivo principal, recordar, es la reducción de la morosidad. Por lo tanto, aquí lo importante es tener en cuenta siempre el control de los plazos de pago. Sin embargo, de todo esto que os he introducido de conceptos, simplemente para que los conozcamos y no los confundamos, pero no es lo más importante que nos va a afectar como organizaciones. Lo más importante que nos va a afectar como organizaciones a raíz de estas dos normativas es justo algo que no ha cambiado desde 1998, que es el reglamento de facturación. ¿Por qué? Porque aquí nosotros o muchas de las organizaciones estamos acostumbrados a una serie de operativas que nos estamos saltando el reglamento de facturación bien por desconocimiento, bien por comodidad y nadie podía controlarlo y eso va a ser precisamente el impacto en esa operativa lo que más nos va a doler de estas normativas y donde tenemos que estar atentos y donde podemos apoyar a las pymes en su incorporación de esta normativa a sus sistemas. Bueno, os dejo esta slide porque esta es muy identificativa para poder situar a una empresa cuál va a ser su camino y poderla orientar, ¿vale? Entonces, cuando estemos ante una empresa para saber, bueno, y para nosotros mismos, que todos somos organizaciones, para poder orientar en el impacto y poder planificar su desarrollo y su implementación, ¿vale? Pues seguimos este cuadro. Básicamente lo que tenemos que dividir las empresas en empresas que están sujetas al suministro inmediato de información, el resto de empresas. ¿Por qué?
porque las empresas que están sujetas al suministro inmediato de información no estarán afectadas por la ley antifraude, o bueno, no estarán afectadas por el reglamento de software de facturación, mejor dicho, y por lo tanto no están obligadas a generar facturas con QR, a seguir el encadenamiento, porque ellas ya tienen su propio sistema de control, que es el suministro inmediato de información. Así que a priori estas no están afectadas por el reglamento de software de facturación y solamente estarán afectadas por la obligación de facturación electrónica entre empresas. Como en el SI nos podemos encontrar tres situaciones: factura que facturen, recordad que el límite es 6 millones de euros, pues como el reglamento de software de factura electrónica nos establece que la primera obligación es aquellos que facturen más de 8 millones de euros, pues estos seguro que están en el suministro de información, no estarán afectados por el reglamento de software y lo que tendrán que hacer es 2025 emitir facturas electrónicas, comunicarlas electrónicamente, estar preparado para recibir facturas electrónicas, comunicar aceptación o rechazo de esas facturas electrónicas y comunicación del pago total cuando estén realizadas. Todo esto, primer año, 2025. Empresas del SI que estén entre 8 y 6 millones de euros y las empresas del SI de menos de 6 millones de euros, que las hay, aquellas que son RDM, pues todas estas estarán afectadas solamente por obligación de factura electrónica y en dos fases. Primera fase, 2026, emisión de factura electrónica, comunicación de factura electrónica. Segunda fase, 2027, recepción de facturas electrónicas, comunicación de pago. Para el resto de empresas. Para el resto de empresas están afectadas por las dos normativas. Primera fase estarán afectadas por el reglamento de software de facturación. En la segunda fase estarán obligadas por la obligación de factura electrónica. ¿Vale? Bien, aquí lo que nos vamos a encontrar es que tendrán que tomar una decisión estas empresas, verifacto, es decir, comunicación con agencia tributaria en tiempo real, o a requerimiento, es decir, cuando me lo pidan la agencia tributaria. En función de eso, en el primer año estarán obligadas al reglamento de facturación, pero si escogemos verifacto, solamente tenemos que cumplir los requisitos mínimos que el software tiene que cumplir, esos requisitos mínimos y la comunicación en tiempo real. Si escogemos la vía de a requerimiento de la agencia tributaria, nuestro software tendrá que cumplir todos los requisitos que establece la normativa, no solamente los mínimos, sino todos los que se establecen, ¿vale? Que son mucho más estrictos que generar solo la huella y el encadenamiento. Y además, en cualquier momento la agencia tributaria nos va a poder solicitar los registros de facturas y se los vamos a tener que comunicar, ¿vale? Pero es lo primero que tendremos que decidir. Esto tenemos que decidirlo antes de julio de 2025 porque a partir de nuestra primera factura que generemos con huella y se genere con QR, ya tendremos que decidir si se comunica en tiempo real o no. Todo esto en 2025. En el 2026, por factura electrónica, emisión de factura electrónica, comunicación de factura electrónica. Y 2027, recepción de facturas, comunicación de estado de aceptación o rechazo, comunicación de pago. Esto según la obligación legal, pero también tenemos que estar preparados para lo que ya lo hemos visto en muchas ocasiones, que es el efecto arrastre. Es decir, muchas veces estos cambios normativos que han empezado por las empresas de mayor tamaño, se ha producido un efecto donde estas empresas han dicho a sus clientes y a sus proveedores que se incorporen en el mismo metodología de ellas para simplificar procesos, ¿vale? Con lo cual han provocado que muchas de estas empresas se incorporen a los sistemas no cuando se lo obliga la normativa, sino cuando se lo obliga su cliente o su proveedor por el tamaño que tiene. Entonces ahí tenemos que estar preparados. ¿Vale? Esta es la primera afectación que podemos encontrarnos. ¿Vale? Pero realmente vamos a intentar aterrizar todo esto en impacto más directo. ¿Vale? Yo lo que os propongo es siempre como análisis interno y como soporte a las empresas que vamos a apoyar, ¿vale? Guiarles y encontrarle primero dos puntos donde tienen que trabajar y analizar la afectación de estos cambios en su organización. El primero es en el día a día, es decir, en el ámbito organizativo propiamente dicho y en la gestión administrativa, básicamente centrados en el proceso de facturación y de cobros y de pagos. Y por otro lado, en la elección del mejor sistema
en función del tamaño, de las características de esa empresa, pero que les permita, uno, cumplir la normativa, está claro, pero también decidir entre pues cómo van a relacionarse con la agencia tributaria, porque el sistema sabemos que va a tener que cumplir unos requisitos adicionales o no en función de la decisión que se tome. Esto vamos por el día a día, ¿vale? Porque la parte del software y de los sistemas, más o menos con la explicación de la propia normativa se entiende, pero vamos por el día a día, que es el más complejo y es donde os decía que la afectación viene más por el reglamento de facturación, algo que no ha cambiado, que por el propio cambio, ¿vale? Pero ¿por qué se produce este efecto mariposa? Bien sencillo. Como no vamos a poder modificar ni eliminar facturas una vez generadas, ¿esto qué nos va a provocar? Nos va a provocar que, por ejemplo, determinados procedimientos que tenemos montados en las organizaciones los vamos a tener que revisar. Os pongo algunos ejemplos. Lo hagamos en plan teatro, que se entiende mejor. Situación número 1 que seguramente nos hemos encontrado o que sabemos que vamos a encontrar en clientes. Oye, Pepito, que me ha hecho una factura con 2 unidades y era solo una, que estás equivocado. Pues espérate, que ahora te la arreglo y te la vuelvo a enviar. Toco, ya está. Te la he vuelto a enviar, rompe la que tienes y quédate esta última que te hago de enviar en PDF. Esto es algo bastante habitual, ¿eh? Y es algo que ya no voy a poder hacer. Sí, otro ejemplo, ¿vale? Similar a este. Oye, esta factura que me va mejor, que me la enviaste con fecha 30, me va mejor que me la metas en este mes, ¿vale? ¿Me puedes cambiar la fecha de la factura? Vale, pues un momentito. Y donde dice 30 le pongo 1. ¿Vale? O no la quiero declarar, y eso a finales de año, no la quiero declarar este año, ¿me la puedes cambiar a la fecha del año que viene? Pues sí, mira, pam, cambiamos la fecha, está. Variante de esta, me dejo unos huecos de facturación también, porque si tengo que hacer estos juegos para poder decirme, pues meto esta factura, la cambio aquí y en este huequecillo pues continúo por la fecha para que aquello siga siendo correlativo. Entonces, otra práctica habitual. Otro ejemplo, ¿vale? Este, por ejemplo, se lo cuento mucho porque en Cataluña es fiesta el día 24, ¿vale? Entonces dice, hostia, es que yo facturo los 24 y hago todas las facturaciones y ¿qué voy a hacer? El 24 yo quiero hacer fiesta, ¿vale? Así que hoy, el viernes 21, yo voy a coger todas las facturas del día y las voy a hacer con fecha del día 24. ¿Vale? Venga, pim, y el viernes, antes de irme, viernes al mediodía, preparo las facturas, las hago con fecha 24 y, y las dejo enviadas con fecha 24. Y el día 25 las recibirá todo el mundo y el día 24 aquellos que sí que trabajen el día 24. ¿Vale? Pero yo no me voy a levantar ni voy a dejar mi día de festivo por hacer la factura. Esto es algo que tampoco voy a poder hacer. ¿Vale? Os he puesto 4 ejemplos de situaciones muy habituales que vienen derivadas a que, uno, no hay control estricto sobre esto. 2, muchas veces hay desconocimiento. Nadie sabía que esto no se puede hacer. Pasa también. ¿Vale? Pero en cualquier caso, es algo que no se puede hacer desde hace mucho tiempo, desde 1998, pero que la mayoría de veces pues hemos obviado por desconocimiento o por comodidad operativa. Pues al no poder modificar las facturas, al no poder eliminar facturas, al haber un encadenamiento de información entre ellas, de tal manera que se garantice que no se puede manipular la información, pues todo esto ya no lo voy a poder hacer. Con lo cual me implica una revisión bastante importante de mis procesos y también de la gente que factura, si tiene los conocimientos necesarios, la información necesaria previa a producir esas facturas. Porque pongo otro ejemplo. Dentro del registro de facturas no está la información que está en la factura de cliente, está la información que se le da a la agencia tributaria y que normalmente siempre se ha gestionado vía modelos y libros de facturas. Es decir, lo que ha hecho la agencia tributaria es anticipar esa información y en lugar de gestionarse en la parte, vamos a decir, más contable y fiscal, se anticipa y se informa directamente en el mismo momento que se crea la factura de cliente, con lo cual también se evita la posibilidad de ese encaje de la información, es decir, lo que recibe el cliente, en el mismo momento tengo yo la información fiscal
y de tal manera que puedo controlar si esa información es buena o no. Este es un poco también lo que busca la agencia tributaria. Entonces, al anticipar esa información fiscal que normalmente se hacía en un proceso contable posterior a la emisión de la factura, ¿vale? Necesitamos tener conocimiento y la información muy bien preparada, ya anticipada, es decir, asociada a clientes, para que cuando haga una factura, pues allá minimice la posibilidad de errores fiscales. ¿Vale? Con lo cual, este es otro proceso que tendré que revisar porque nosotros estamos acostumbrados a yo hago factura, se lo paso a mi asesor me dice, oye, esto es nacional, esto no sé qué, oye, mira, esta era exenta, oye, esta factura no está mal hecha, tendrás que hacer rectificativa al cliente o no, porque se puede ajustar fiscalmente solamente en el modelo. Pero todo eso que se hacía a posteriori, ¿vale? Ahora no se va a poder hacer siempre a posteriori, ¿vale? Se va a tener que hacer en el mismo momento. ¿Vale? Con lo cual aquí también nuestra relación con nuestro asesor fiscal posiblemente tengamos que variarla para que nos dé más apoyo el previo y en la construcción de la información y no tanto en el post a la ejecución de los modelos. Por la parte de la factura electrónica, ¿a qué tenemos que estar atentos? Entonces, bueno, por la parte de facturación coincide, porque está dentro del ámbito de facturación, pero me voy a centrar más en la parte de pagos, ¿vale? Porque como su objetivo es la morosidad, la parte de emitir facturas electrónicas va a ser un automatismo. Al final es algo que es nuestra elección del software nos va a cubrir, decisión de qué sistema es el que más se adecua para adecuar nuestro proceso de facturación y de cobros y de pagos a la comunicación de facturas electrónicas. ¿Vale? Esta será la decisión que tenemos que tomar como software. En la parte operativa, la decisión que se tiene que tomar como organización es análisis de mi información de clientes y análisis de mi información de cobros y de pagos. Y hago hincapié de nuevo en esta última. ¿Por qué es importante? Porque, como os he comentado en los requisitos, el objetivo es la morosidad y dentro de la comunicación de facturas electrónicas o adicional a la comunicación de facturas electrónicas está la comunicación del pago total de la factura cuando se produzca. Por lo tanto, como emisores de facturas, nosotros tenemos que saber cuando una factura esté pagada, controlado cuando una factura esté pagada. ¿Por qué? Para que cuando me llegue la comunicación por parte de mi cliente de que efectivamente lo está, yo pueda contrastar que efectivamente lo está y diga, sí, es verdad. ¿Vale? Porque si no, ¿qué hago? Me lo creo. ¿Vale? La otra, nos ponemos como receptor. ¿Vale? Es decir, como yo tengo que comunicar a mi cliente, a mi proveedor, cuando haya hecho el pago total de la factura, yo tengo que estar atento a, efectivamente, cuando una factura esté totalmente pagada y comunicar en ese mismo momento el pago. ¿Vale? Por lo tanto, yo tengo que también tener controlado mis procesos de pagos pendientes, ejecución de pagos, para poder hacer esa comunicación en el momento que la conozca lo más próximo posible a ese momento en el que se ha producido. Esto también os puedo encontrar un ejemplo, ¿vale? Esta charla porque la estamos haciendo en webinar, pero la he hecho muchas veces en presencial y siempre aprovecho para haceros esta pregunta, ¿vale? Y que luego me la contestéis. Y es, si yo te digo, dame al azar un cliente, dime al azar un cliente, y a ese cliente al azar te digo, ¿sabes cuánto te debe? ¿Eres capaz de contestármelo? ¿Y cuánto tiempo necesitas para contestármelo? Y la otra pregunta que siempre hago es, si yo te pido que me dividas y me digas cuánto dinero te deben a menos de 30 días, cuánto dinero te deben a más de 30 días, ¿eres capaz de decírmelo? 1, y 2, ¿cuánto tardarías en darme esa respuesta? La mayoría de veces, por no decir casi el 100% de las veces, la respuesta ha sido de manera inmediata no, y dame entre 1 y 3 días para que te dé la respuesta. Entonces, como veis, algo falla, ¿no? Y algo tenemos que revisar en nuestros procesos. ¿Por qué? Porque ahora en un momento de comunicación electrónica con un objetivo que es reducir la morosidad administrativa y controlar efectivamente el periodo medio de pago, ¿eh? Que es el objetivo, repito, que detrás de la factura electrónica entre empresas, estos sistemas no son válidos y por lo tanto ahí tenemos que revisar. Y el otro punto a revisar es debido precisamente a lo que os comentaba del efecto arrastre.
tenemos que identificar en nuestros clientes y en nuestros proveedores aquellos que sean gran empresa, primero que nada. ¿Por qué? Porque aquellos que sean gran empresa, uno, sabemos que van a empezar a trabajar antes que nosotros en el sistema de facturación electrónica, que nos van a comunicar las facturas electrónicamente, aunque nosotros podamos recogerlas mediante otros sistemas, ¿vale? Pero que posiblemente uno o nos interesa para favorecer nuestro propio crecimiento interno aprovechando una infraestructura que está a la que está obligado mi cliente o mi proveedor. Dos, el peor de los casos, porque el movimiento del negocio me obliga a hacerlo. ¿Vale? Con lo cual, identificar a estos clientes y proveedores gran empresa, porque son los primeros que van a entrar y están obligados a todo, ¿vale? Para poder anticiparme a un efecto arrastre, o bien anticiparme ante una respuesta de lo tienes que hacer, o dos, en lugar de que me lo pidan, decirle, oye, yo estoy capacitado para hacerlo y como sé que tú estás obligado, yo entro también en este sistema contigo, ¿vale? Que la cosa puede variar, ¿vale? O la relación entre cliente-proveedor, proveedor-cliente, en función del papel que juguemos, puede ser importante aquí. ¿Vale? ¿Y cómo me preparo ante todo esto? ¿Vale? ¿Cómo me preparo ante todo esto? Bien, aquí la propuesta que os hacemos desde SAG siempre es, tanto como empresa como a los que asesores tecnológicos como vosotros partners que estáis frente a otras organizaciones, es ayudarles a preparar un autodiagnóstico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final hemos visto que hay una serie de impactos a nivel organizativo, una serie de decisiones e impactos a nivel de sistemas y de información y de software, ¿vale? Y por lo tanto es dividir o intentar crear un checklist de autoevaluación, ¿vale? O de evaluación de la empresa, preparando una lista de cuestiones valorables de ámbito organizativo, una serie de cuestiones valorables en el ámbito de sistemas de información y de software. Una vez tengamos detectado esos posibles impactos, intentarlos convertir en cuestiones, ¿vale? Un checklist que no se limite a un sí, no, sino que se pueda valorar, ¿vale? ¿Para qué? Luego lo veremos, ¿vale? Pero es identificar estos puntos. O sea, aquí os he dejado los primeros puntos de trabajo sobre el que construir este checklist, ¿vale? Buscando, básicamente identificando por el ámbito organizativo clientes, proveedores, procesos, personas internas de la organización relacionadas y relación con el asesor. Para construyendo ese cuestionario a nivel organizativo, también poderlo ligar con las necesidades de software que voy a necesitar o que puede necesitar la empresa para que se adecue lo máximo posible a las necesidades y al ámbito en el que esté situado ya la organización. Y si no, que pueda crecer, ¿vale? En función de ir resolviendo cada una de esas cuestiones o mejorándolas, ¿vale? Con todo esto, al final, lo que vamos a conseguir es un punto de partida. Por eso el valorarlas. Es decir, creo ese cuestionario y en lugar de un sí no lo transformo en valoraciones para que también pueda hacer dos cosas. Uno, poderlas medir y poderla poner gráficamente la situación, y en segundo lugar, en aquellas en las que no se cumpla, poder crear un plan, una planificación de acciones posibles, ¿vale? Vamos por el punto de partida, que es el primer objetivo. Hemos de poder situar una organización en qué estado está. Lo más normal es que esté en una de las zonas amarillas, ¿vale? Es decir, o que le falte preparación organizativamente y es lo que tenga que adecuar, pero sí que tenga ya un software preparado, ¿vale? Esto pasa muchas veces porque muchas organizaciones dicen, me compro el software, me compro el ERP, uno nuestro, ¿vale? Perfecto, pero comprar el ERP no te resuelve el problema si no tienes a la gente preparada y no tienes los conocimientos de facturación, por ejemplo, ¿vale? O si no tengo la información sobre mis clientes para poderla poner, porque ahí te pedirán la información, pero si no sabes qué tienes que poner, ¿vale? Este es el ejemplo un ejemplo muy habitual, ¿vale? Por otro lado está lo contrario, muchos procesos están organizativamente bien montados, pero no están utilizando las herramientas adecuadas. Muchos de ellos están utilizando herramientas ofimáticas para gestionar esta administración y es lo que produce esos retrasos de información. Es decir, yo la información soy capaz de tenerla y proponerla, lo que pasa es que no tengo un sistema adecuado a ello y pues cuando lo necesito lo monto,
¿vale? De ahí, por ejemplo, la respuesta de necesito 3 días, porque cuando lo necesito cojo y preparo la información y la saco, ¿vale? Esto, por ejemplo, también es un sistema habitual. O estoy utilizando sistemas muy obsoletos, ¿vale?, que ya me va bien, adecuados al proceso que yo tengo y a las personas que tengo para facturar. Y ahora lo que necesito es adecuarlos para cumplir la normativa y, segundo, para poder crecer basados en a partir de esta digitalización que me va a obligar esta normativa. ¿Vale? El objetivo es llegar a la zona verde. ¿Alguno puede estar en la zona verde? Pues posiblemente detectemos alguna organización en la zona verde, ¿vale? La mayoría de las empresas que están en el SI o en el ámbito alrededor del SI están bastante situadas, si no en la zona verde muy cerquita, ¿vale? Con lo cual hay pequeños ajustes organizativos o de sistemas, es lo que hay que hacer, ¿vale? Pero estas lo que nos van a exigir siempre es un paso más allá. Como ellos ya están en un punto, es decir, adelantado, pues entonces lo que dicen es, joder, pues ¿qué más puedo hacer? Entonces a los que están en la zona verde, ¿vale?, lo que hay que centrarnos es muy bien cómo detrás de esto hay una equiparación de todas las empresas porque van a partir de las mismas herramientas mínimas, ¿no? Y hay un proceso de digitalización mínimo que se va a establecer con esto. Si yo ya estoy en ese mínimo, lo que me gustaría es, pues voy a correr más, que yo puedo correr más que el de atrás, ¿vale? Así que, ¿qué puedo sacar de provecho en todo esto? ¿Vale? Y ahí, por ejemplo, es cuando tendremos que entrar en los servicios que ofrecen las plataformas privadas, porque nos permitirán ese avance en la automatización, ¿vale? Nos permitirán hacer más cosas, ¿vale?, de lo que si cumplimos los requisitos mínimos relacionándonos, por ejemplo, solamente con la plataforma pública, que es para cumplir la ley, ¿vale? Esto sería un punto. Y si detectamos algunos clientes en la zona roja, estos son los que hay que ir a por ellos a saco porque son los que están en peor situación y no tienen mucho margen para actuar, ¿vale? En estos están básicamente los que no están utilizando ningún sistema, o facturan en papel o, aunque ellos creen que están digitalizados, están utilizando sus herramientas ofimáticas para facturar y para la gestión administrativa, con lo cual tienen que adaptar todo, absolutamente todo, ¿vale? Estos son por los que tenemos que empezar porque son los que están en peor situación, ¿vale? En resumen, como veis, en este aspecto, aquí no se trata de un cambio legal, como veis, tampoco se trata de un mero cambio tecnológico, es decir, la carga del desarrollo está en las empresas de software como SAGE, pero la ejecución de todo esto está en las organizaciones y lo que conlleva es que necesitan, la mayoría de ellas, una readaptación cultural. ¿Por qué? Porque tienen que revisar sus procesos de facturación y de cobros y de pagos para adecuarlos y poder, uno, cumplir la normativa y dos, aprovechar esta digitalización que establece esta normativa. Detectado todo esto, al final todas las organizaciones necesitan encontrar su punto de partida y a partir de ahí crear un planning para poder desarrollarse y cumplir en primera instancia estas obligaciones, pero en segunda instancia, y lo más importante, aprovechar toda esta digitalización para crecer como empresa. Para todo esto, como veis, necesitan apoyo de un asesor tecnológico que le ayude en esa toma de decisiones, que le oriente, también asesores fiscales y profesionales que le ayuden en la toma de decisiones de incorporación de la información y de preparación de la información previa, incorporarlo también en su flujo de relación continua. Como veis, hay muchos aspectos a revisar y en el que necesitan una figura que les oriente y les guíe en este paso. Y aquí dejo a Agustín, ¿vale?, con él, cómo podemos ayudar nosotros en ese apoyo. Pues muy bien, pues muchas gracias, Ronald. Muy claro todo. Creo que has hecho una gran exposición y bueno, esperemos que se haya entendido suficientemente. Lo resumo brevemente. Se trata de preparar la organización y revisar todos los procesos que hacemos actualmente cuando recibimos facturas, cobros y pagos, ¿vale? Y cómo adaptar todos nuestros procesos a las nuevas leyes. Y dos, tener la herramienta necesaria que nos permita hacer esta ejecución de la manera correcta y que evolucione, que sea una herramienta que nos permita evolucionar e incluso acelerar si ya tenemos una herramienta preparada, ¿vale? Desde SAGE, ¿cómo os podemos ayudar? Pues básicamente
proveemos soluciones para todos los segmentos del mercado, ¿vale? No se trata de ver hoy aquí qué es cada una de ellas, pero sí que tengáis en mente, ¿vale? Dado el perfil de asistencia que tenemos, qué soluciones comercializamos y qué soluciones van a estar preparadas para todo esto. Desde una pequeña empresa autónomo, SAGE 50, pasando por medianas o grandes empresas, SAGE 200, SAGE XR3, SAGE X3 e incluso asesorías y despachos profesionales con un software vertical específico para este segmento de mercado, ¿vale? En verde clarito, aplicaciones locales que están desarrolladas por y para el mercado nacional. En verde oscuro, aplicaciones globales que son capaces de adaptarse a cualquier legislación fuera de España, ¿de acuerdo? X3 y XR. Si necesitáis más información, bueno, podemos profundizar en esto. Sí contaros cómo desde SAGE podemos establecer una relación o dar un paso de colaboración en las distintas figuras que podemos tener. Desde un business partner con N categorías, que el partner lo que hace es comercializar, formarse e implantar soluciones SAGE, pasando por un Tech Partner o ISV, llamado antiguamente, alguien que tiene un desarrollo, un vertical, un programa específico para un sector concreto y que en algún momento es susceptible de complementar alguna solución SAGE, ¿vale? Haciendo un enlace, sería Tech Partner, pasando por una empresa que se dedique solo a prestar servicios de implantación de software, Service Delivery Partner, personal que se forma en soluciones SAGE y lo que hace es implantar esas soluciones. Su objetivo no es vender las soluciones. Y por último, el menos comprometido o la figura con menos compromiso, que es aquel que detecta oportunidades en clientes suyos que les preguntan, oye, necesito un software para adaptar todo mi negocio, pues un referenciador que lo que hace es posicionar a un potencial y nosotros nos encargamos de, a través de nuestra red de partners, de intentar dar la solución correcta al cliente final y, por otro lado, remunerar de alguna forma esta referenciación, ¿vale? Si queréis ahondar un poquito más en el ecosistema y en el programa de canal, pues abiertos a hacer un one-to-one con quien esté interesado. Si pasas, Ronald, por favor. Lo que buscamos es el beneficio del partner y aportar unas ventajas competitivas con márgenes y descuentos, con un acompañamiento fuerte durante los 2 primeros años en el onboarding de alguien que se incorpora con nosotros. Bueno, pues intentando aportar toda nuestra experiencia en todas las áreas, tanto financieras como laborales, y con un mapa de soluciones para todo tipo y tamaño de compañía. Cualquier cosa que necesitéis, abiertos a vuestras necesidades. Y ahora creo que es el momento de preguntas, que te lo dejo, Santi o Alberto, que lo gestionéis. Por cierto, cualquier cosa que necesitéis a través de Alberto Moreno. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Bueno, vamos justos de tiempo. Creo que habíamos previsto 45 minutos en la webinar cuando os invitamos. No queremos alargarlo más. No hay preguntas a través del chat. De todas formas, si queréis preguntar, podréis abriros vosotros mismos el micro en la webinar correspondiente y preguntar, ¿vale? Pero de momento no tenemos pregunta ninguna. Bueno, Ronald, agradecerte sobre todo a ti, bueno, pues todo el esfuerzo de explicarnos estas nuevas normativas y lo que implica a las pymes, a las empresas en este país. Y gracias también a Agustín, evidentemente, y bueno, pues a aquellos partners que, bueno, pues no estéis haciendo nada en tema de software, animaros también, porque al final son soluciones que hay que llevar a cabo y hay que trasladar a vuestros clientes finales, y al final es ampliar el portfolio y ampliar la fidelización de vuestros clientes. Así que, y estas empresas y vuestros clientes están en la necesidad ahora mismo de cumplir esta normativa en breve. Por lo tanto, bueno, puede
creemos que puede ser un negocio interesante también para vosotros los partners. Bueno, agradeceros de nuevo Y si vuestra me permites, asistencia. Alberto. Sí, Agustín, por supuesto. Sí, si me permites, simplemente apuntar que evidentemente Gigas tiene mucho que ver aquí porque todas las soluciones de las que hemos comentado que se comercializan desde SAGE están homologadas para ser instaladas bajo la infraestructura de Gigas, con lo cual, bueno, es un punto adicional que creo que debemos resaltar también, Alberto. Correcto. Daba por el hecho ya que nuestros partners lo conocían, pero bueno, sí, aquellos que no lo sepan, efectivamente, nuestra plataforma y nuestra infraestructura está certificada y homologada por SAGE, tanto SAGE 50, SAGE 200, SAGE Despacho Connected y también SAGE X3 funcionando, pero no en un proceso de homologación, pero también SAGE X3. Bueno, lo dicho, agradeceros vuestra asistencia y que paséis buen día. Muchas gracias. Hasta otra. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Adiós.